Hoy continuamos con nuestra clase de Historia del Perú y vamos a hablar acerca de lo que es el poblamiento peruano. La semana anterior hablamos acerca de la forma en que los hombres habían llegado al continente americano. El día de hoy vamos a hablar acerca de la forma en que los hombres van a llegar al territorio peruano y cómo van a enfrentarse a las condiciones que ellos van a encontrar. Estamos hablando de un periodo bastante largo que va a tener una duración más o menos de 10 a 12.000 años. Para comprender mejor ese periodo tan largo, lo vamos a dividir en tres etapas, ¿correcto? Hablamos de un periodo lítico, que es el primero y el de mayor duración. Hablamos de un segundo periodo, que es el arcaico inferior. Y finalmente tenemos al arcaico superior, ¿correcto? Cada uno de ellos tiene una serie de características y una serie de evidencias que vamos a detallar. En el caso del periodo lítico, como ya señalé, es el primero, es el que va a tener una mayor duración y es el que nos va a presentar a un Perú con características distintas a las que nosotros podemos observar el día de hoy. Por ejemplo, el clima que se van a encontrar los primeros hombres que llegan a nuestro país es distinto. Hablamos de un clima bastante frío, que va a ser conocido con el nombre de Pleistoceno. Ahora, si tenemos un clima distinto, eso va a determinar la existencia de una geografía distinta también. Y esa geografía distinta va a determinar la existencia de una serie de animales distintos también. Los animales con los cuales se van a encontrar los primeros hombres al llegar al Perú reciben el nombre de megafauna. ¿Por qué se le conoce como megafauna? Porque tienen un gran tamaño. Por ejemplo, podemos hablar de los mastodontes. Por ejemplo, podemos hablar de los esmilodontes o los tigres dientes de sable. Por ejemplo, podemos hablar de los megaterios, que son los osos perezosos gigantes, ¿no? Ahora, en cuanto a las actividades económicas, los primeros grupos humanos que llegan a América y que llegan al Perú van a desarrollar una economía parasitaria. ¿Qué es una economía parasitaria? Una economía donde el hombre no produce, sino que toma aquello que necesita para sobrevivir de la naturaleza. ¿Cuáles serán las actividades que el hombre va a desarrollar? Hablamos básicamente de tres. Primero tenemos a la cacería. En segundo lugar, mencionamos a la pesca y finalmente tenemos a la recolección. Como el hombre no produce, de ahí el término de parásito o de economía parasitaria que se le van a dar a estas actividades. Se genera también la división sexual del trabajo, es decir, las personas van a cumplir funciones, van a realizar sus labores dependiendo del sexo que tienen. La caza y la pesca está reservada para los varones, mientras que la recolección es un trabajo que estaba reservado para las mujeres. Hay que recordar algo, los niños y los ancianos, así sean varones, tenían que desarrollar también la actividad de la recolección. La cacería era una actividad reservada exclusivamente para varones adultos que pudieran ejercer, desarrollar, aplicar su fuerza para obtener carne. ¿Correcto? Las herramientas son de piedra, los hombres van a estar trasladándose constantemente en función de la existencia o no de los recursos naturales y finalmente en este periodo se van a elaborar también las pinturas rupestres. Recordemos que la mayor parte de estas pinturas nos van a mostrar escenas de cacería. Profesor, ¿dónde es que existen evidencias de todas las características que ha mencionado? Bueno, aquí las tenemos. La cueva de Piquimachay en Ayacucho, ¿correcto? Que es considerado como la evidencia más antigua de presencia humana en el Perú. Guitarrero en Ancash, trabajado por Thomas Lynch. En el caso de Piquimachay, recuerden ustedes que tenemos al señor Richard McNish. Podemos hablar de Chivateros en Lima, que era una cantera de la cual se extraía piedra cerca del aeropuerto Jorge Chávez. Paiján en La Libertad, donde se han encontrado dos restos humanos enterrados, ¿no? Tenemos Lauricocha en Huánuco, donde además de entierros se han encontrado pinturas rupestres. Y finalmente tenemos el sitio de Toquepala en Tacna, que es bastante conocido por la existencia de las pinturas rupestres, ¿no? Las pinturas rupestres encontradas en Toquepala, por ejemplo, hemos podido conocer cuál es la técnica que los cazadores utilizaban en esta época, el famoso chat, ¿no? Que consistía en rodear a los animales y dejar salir a las hembras y a los jóvenes, ya que ellos nos iban a garantizar alimentación más adelante. El segundo periodo es el arcaico inferior y este periodo puede ser entendido como un periodo de cambios. Cambia el clima, cambia la geografía y cambian también las actividades que el hombre va a desarrollar. Por ejemplo, se inicia la domesticación de animales.
¿Cuáles son los primeros animales en ser domesticados en el Perú? Hablamos del perro, y no solo el perro calato, perro peruano. Hablamos también del cuy y hablamos también de los camélidos. Ahora, así como el hombre empieza a controlar a los animales, empieza a controlar también las primeras semillas. Profesor, ¿podemos hablar de agricultura? No, todavía no. Se llama horticultura porque el hombre está experimentando, aprendiendo cómo es que las plantas tienen también un ciclo de vida. ¿Cuáles serán los primeros alimentos que el hombre empieza a controlar? El maní, el algodón, los frijoles, las calabazas, y luego ya vamos a hablar de otros productos como la papa, el maíz, la quinoa, los oyucos, etcétera, etcétera. Y finalmente en este periodo se construyen las primeras viviendas. Ojo, las primeras viviendas tienen forma cónica. La estructura está construida con madera, con huesos de animales y está recubierto por encima con pieles o con hojas. Evidencias, estos son los sitios más conocidos. Nanchoc en Cajamarca, Guitarrero en Ancash, Guitarrero segunda fase, para no confundirnos con lo que mencionamos hace un momento, Santo Domingo de Paracas en Ica, donde se ha encontrado una red de pesca, se le considera como el primer pescador del Perú. Telermachay en Junín, donde se habrían domesticado a los camélidos. Piquimachay, segunda fase, donde se habría domesticado al cuy. Esta información lo tenemos gracias a la existencia de las heces que se han fosilizado, ¿correcto? Y finalmente Chilca en Lima, donde se supone que se habrían construido las primeras viviendas que ya mencioné hace un ratito. Finalmente el Arcaico Superior, el último periodo, después de todo lo que el hombre ha venido aprendiendo, va a pasar a desarrollar una economía de producción. La domesticación de animales se convierte en ganadería y la horticultura se convierte en agricultura. Esto determina un cambio muy importante. El hombre empieza a producir más de lo que necesita. Nace el concepto de excedente económico. Hay gente que tiene más, hay gente que tiene menos. Entonces, si hablamos de una sociedad donde hay gente que tiene más y tiene menos, estamos llegando a lo que se conoce como sociedad de clases, ¿correcto? Ya los hombres dejan de ser iguales, se van a empezar a establecer jerarquías. El hombre se hace sedentario, ya que ahora tiene recursos a la mano, se practica el intercambio, o lo que nosotros vamos a conocer como trueque, una de las formas de poder tener una dieta balanceada, y finalmente la gente que ha acumulado recursos pretende garantizar su dominio. Surge el Estado, un conjunto de instituciones que garantizan que una clase domine a la otra. Evidencias: Cerro Paloma en Lima, aquí a unos cuantos kilómetros. Caral, que es uno de los sitios más conocidos, trabajado por la arqueóloga sanmarquina Ruth Shadi. Esta misma Ruth Shadi nos habla acerca de Caral como el lugar donde nace el Estado. Estado prístino es el concepto que ella va a utilizar. Huacaprieta en La Libertad y finalmente Cotox en Huánuco, conocido por el Templo de las Manos Cruzadas, ¿no? Con eso, muchachos, terminamos todo lo relativo a este periodo, a esta clase. Espero que les sea de provecho y nos vemos en unos días más. Gracias.